Hola Scorpio, mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida al canal Hechizos y Tarot de Medianoche, Scorpio. Darte las gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a ver, Scorpio, bueno, se quieren caer las cartas. Vamos a ver qué viene para ti en esta temporada, cómo van a estar las energías en este momento de tu vida. Decirte, Escorpio, que te quedes hasta el final. Si has llegado hasta aquí es porque el universo, tus ángeles o tus guías te quieren mostrar un mensaje importante, ¿vale? También tus ancestros. Escorpio, vamos a ir, como te decía, viendo esas energías, cómo se va a estar movilizando la situación para ti en este momento que has llegado hasta aquí. Decirte también que esta lectura la puedes guardar. Si sientes que la necesitas ver más adelante, es porque hay algo que mostrarte en ese momento, ¿eh? Son lecturas atemporales, Escorpio. Vamos a ir viendo qué tienen aquí que mostrarte tus guías, tus ancestros. Y empezamos sacando aquí los oráculos. Bueno, Escorpio, aquí te dicen noto una energía, mira, de compasión contigo mismo, contigo misma. Escorpio, recuerda que esta lectura es en general para todos, no hay sexo. Escorpio, te dice aquí la bella y la bestia, amor incondicional. Vamos a estar sintiéndonos una temporada donde te dice conecta con el agradecimiento, empieza a cuidar un poquito más tu cuerpo, tu salud, a mirar un poquito más por ti, veo que lo vas a estar haciendo, pero también te dice cierta nostalgia de algo que no has podido lograr o una situación que no se ha dado como tú venías queriendo. Te dice no te preocupes, las intenciones son las que cuentan, ¿vale? Y el universo te lo va a estar devolviendo. También te veo que vas a estar dejando de lado muchas cuestiones aquí que te preocupaban, te vas a estar centrando, ¿vale? Según va pasando la temporada, en lo que para ti es importante realmente y vamos a estar en la espera de cerrar una etapa, un ciclo. Escorpio, aquí el mes de octubre te dice la bella y la bestia, como te decía, amor incondicional. Te sale aquí la carta de mirar hacia adentro. Octubre va a ser un mes para que des las gracias por eso que has estado viviendo, pero también eso que tú has estado dando a los demás se te de vuelta. Te dice, debes de mirar tu interior, buscar también un momento para ti. Puede que te notes con altibajos, con melancolía. Te dice, mira hacia adentro para que realices una limpieza en lo más profundo de ti, sobre todo un mes para tomarte las cosas con calma, no dejarte llevar por esas energías ahí que puedan estar generando, haciéndote sentir pues un poquito con nostalgia, con el recuerdo de algo que nos ha podido dar, ¿vale? Más bien es un buen momento para mirar hacia adentro y hacer limpieza. Te dice vaciar de todo lo que no sirve dentro, ¿vale? Y dar las gracias por eso que has vivido. Te dice agradecer va a ser muy importante para ti en el mes de octubre. Escorpio, el mes de noviembre, te dice aquí la verdadera belleza, belleza, placer físico, sensualidad. Y bueno, te dice también, aquí te sale también la carta de la casa, la seguridad, el querer estar más en el hogar. Te dice que te vas a estar sintiendo con mucha más armonía, mucha más tranquilidad en tu hogar. También vas a estar empezando a cuidarte un poquito más, pensando un poquito más en ti, ¿vale? Te dice en tu hogar vas a estar haciendo cambios que te van a traer confianza, seguridad, conectando con una energía de felicidad. Hay cambios, ¿vale? En el mes de noviembre, pero te veo también que vas a querer compartir con las personas de tu hogar. Te dice, vas a buscar la seguridad, ¿no? El sentirte seguro, el sentirte en esa reconfort y te veo cuidando de ti, de tu imagen, cuidando de tu cuerpo, haciendo cambios y centrándote en lo positivo, centrándote en cosas que te generan belleza, que te generan alegría.
El mes de noviembre te veo ahí pues con esas energías que te van a estar anclando a tierra, más conectando con esa energía de tierra, ¿no? De estar un poquito más presente, el centrarte más en tu cuerpo, eso te va a ayudar mucho y es como que vas a hacer una limpieza. Te veo con protección, ¿vale? El mes de noviembre. Sales de esas energías del mes de octubre donde te venías sintiendo con altibajos, con pequeña sensación de nostalgia. Vale, te veo aquí el mes de noviembre con mucha más seguridad y confianza en ti mismo. Escorpio, el mes de diciembre te sale la puerta del gigante verde, dice puerta de hadas, ciclos anuales, punto de acceso galácticos y terrestres. Te dicen en el mes de diciembre vamos a estar encendiendo velas o haciendo alguna petición, pero también hay algo que se va a empezar a dar. Empiezas a encontrar la claridad y empiezas a ver la respuesta a una situación importante. Te dicen que vamos a estar sintiendo que hay un ciclo que se queda atrás, que dejamos un ciclo atrás, un mes donde vas a estar sintiéndote que las cosas van bien, pero que estás a punto de hacer un cambio y lo vas a empezar como a ver, ¿vale? Ese cambio positivo. Escorpio, una transición para ti importante, un cambio de ciclos hacia algo positivo en el mes de diciembre. Vamos a ver, Escorpio, qué energías vamos a estar teniendo que prestar mucha más atención y qué energías se van a estar haciendo más intensas en esta temporada para ti. Vamos a ver qué te quieren decir aquí el oráculo. Te dice aquí medicina, presta atención, ¿vale? A temas que tengan que ver con la salud, con cuidados, temas de medicamentos, sobre todo porque va a ser necesario. Te dice que eso lo estemos descuidando, algún tratamiento lo estemos dejando ahí de lado y por eso en octubre me venían estas energías a mí de sentirte un poquito ahí a la deriva. Te dice, ojo, ¿vale? Va a ser importante. Sí que te digo que en el mes de noviembre empezamos otra vez a recuperarnos y a estar mucho más centrados, ¿vale? Con mucha más energía. Pero ojo con el tema de medicinas. ¿Y qué vamos a estar notando más? Aquí te dice la fuerza, vamos a estar recuperando nuestra fuerza, vamos a estar sintiéndonos con mucha más vitalidad, como te venía diciendo, eso lo vamos a estar notando más. También la capacidad para hacer cambios, la capacidad para hacer eso que realmente queremos hacer. Te dice también aquí la vitalidad. Y en cuanto a lo que debemos prestar atención, que te salía medicina, también eso que realmente quieres, algo que tú no ves, te está diciendo de pues esas situaciones que se te presentan, que te traen más bien en la vida, pues el poder ver, el quitarte obstáculos, ¿vale? También te está hablando de ello. Escorpio, si esta lectura sientes que está resonando contigo, te invito a que le des un like, que te suscribas al canal si no estás suscrito, Escorpio. Y sobre todo no te olvides de activar la campanita. También me gustaría leerte, ¿vale? Si esta lectura está resonando contigo, que un poquito, que ver qué estás viviendo. Déjamelo en los comentarios, Escorpio. Vamos a ver ahora sí qué mensajes tienen los arcanos para ti, para esta temporada. Bueno, te sale la torre, el Papa, el arcano 5, el arcano 15, la carta del diablo, el arcano 1, el mago y el loco. Bueno, aquí Escorpio te dicen, ojo con ataduras, ¿vale? Temas que tienen que ver con médicos, también te están diciendo, Escorpio. Mira, hay algo aquí que vas a estar recibiendo que tiene que ver con una comunicación importante. Dejas atrás una etapa
que se venía repitiendo también, ¿eh? Te dice que vienes viviendo cambios o que vas a estar viviendo cambios que van a ser importantes para ti, cambios que tienen que ver con viviendas, también para algunos, pero cambios trascendentales que se van a estar dando en esta temporada que te van a hacer darte cuenta de algo. Y esos cambios se presentan para que tú analices una situación, te dicen no desde un punto de vista negativo, sino más bien con lo positivo. Te dice también ojo con ataduras, ojo con querer que las cosas se den o de querer tener la razón con respecto a una situación porque se pueda generar aquí una dificultad o algún problema con alguien. También te dicen de un dinero y una situación que va a traerte a ti una recuperación. Vamos a salir de una situación que tiene que ver con algún tipo de problema, ¿vale? Aquí para algunos puede ser de alguna infección de garganta, ¿vale? Te dice no lo dejes estar, eso no lo dejes pasar, ves al médico porque aquí muy rápido te recuperas y vas a estar aquí con mucha más energía. Pero también aquí te hablan de situaciones que que requieres como de algún tipo de especialista para otras cuestiones que tienen que ver con ataduras, con temas con el dinero, se van a estar resolviendo. Te dicen también oportunidades nuevas que aparecen y como que te vas a estar por fin sintiéndote con una energía distinta. Va a haber un cambio en esta temporada para ti, positivo, aunque te pueda estar costando al principio, pero te dice que va a ser algo positivo y que es necesario que te impliques, ¿vale? En esta etapa. Escorpio, vamos a ver qué mensajito tienen los ángeles para ti, qué te quieren mostrar aquí en esta temporada para ti, Escorpio. Te digo, ojo con los malos entendidos, también cuida, va a ser un buen momento, Escorpio, para buscar protección, ¿eh? Protección a nivel energético también. Vamos a ver aquí, Escorpio, el azabache, el ojo de tigre, te pueden estar ayudando, turmalina negra también, ¿vale? Y anclarte a tierra sobre todo porque eso te va a estar beneficiando y te va a estar generando estabilidad. Te dice aquí algo negativo, te vas a estar liberando de ello. No puede que todo no resuene contigo, quédate, como ya te digo, lo que conecte contigo, Escorpio. Vamos ahora sí a ver ese mensaje de los ángeles para esta temporada. Te dice confía. Dice seguir adelante no implica necesariamente confiar en uno mismo. Confiar en Dios es suficiente. Además debes de saber que Dios está siempre de tu parte y actúa a través de ti. Apóyate en nosotros si estás falto de confianza y restituiremos tu ánimo y tu fe. Aquí, Escorpio, va a ser una buena temporada para que confíes, para que dejes entrar a los ángeles a tu vida, le pidas que entren a tu vida, que te ayuden, ¿vale? Porque no tienen libre albedrío. Y que confíes, que recuperes tu fe, tu esperanza, sobre todo en ti mismo. Tu confianza va a ser importante, tu ánimo también, pero también te dicen que confíes en que hay algo más que te va a estar ayudando. Escorpio, espero que esta lectura te ayude. Darte las gracias, Escorpio, por estar aquí, por compartir tu tiempo conmigo. Recuerda darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas, Escorpio, ninguna lectura importante, ¿eh? Decirte, pues, que me gustaría saber un poco tu situación, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Me gustaría leerte. Escorpio, nos vemos en el próximo vídeo.